de vuelta en carta abierta de lo más interesante y de lo más meduloso en términos de y pertinente la intervención de Horacio en relación a la ofensiva de la derecha frente al movimiento de los derechos humanos y particularmente la situación de la Plaza de Mayo. Quería traer un tema que me parece muy importante plantearlo de este modo y tal vez cambie un poco el eje de la asamblea, de la temática. El lanzamiento de la fórmula radical creo que significa también la derrota del intento de un discurso que se vino sosteniendo mucho tiempo y que fue un discurso que yo recuerdo por primera vez en una reunión que habíamos hecho en la época de las retenciones con la gente del sí aquí en la Biblioteca Nacional, cuando Nicolás Casullo sobre el final de la reunión le había dicho a la gente del sí en el marco de las retenciones, bueno, si ustedes lo que sostienen es que lo que es el gobierno kirchnerista es una impostura, entonces acá nos separa una diferencia sustantiva. Y en aquel momento había un debate, y hubo un debate en la Argentina que tendía a mostrar por distintos lados de que en realidad las políticas que enunciaba y el discurso de los gobiernos kirchneristas eran un discurso de la impostura impuestos por una realidad determinada, pero que en sí mismos no significaban la marcha hacia una transformación profunda de la Argentina. Uno pensaba que la fórmula que finalmente iba a articular el radicalismo después de la consagración de Alfonsín como candidato a presidente podría haber llegado a ser Alfonsín Wiener para discutir desde esta perspectiva del discurso de la impostura una formulación progresista y que discuta con el gobierno. Pero ese discurso ya no es posible en la Argentina, porque la política de transformaciones más allá de los grados de profundidad, se ha revelado como una política auténtica de alternativización en Argentina frente a las políticas neoliberales, reaccionarias y de derecha. Y me parece que desde que la consumación de la fórmula Alfonsín González Fraga y la alianza con de Narváez y la posible apuesta al distrital a Macri en la ciudad de Buenos Aires plantea de alguna forma que la lectura por parte de los sectores opositores es que el discurso de la impostura finalizó y que entonces van a tener que marchar con el discurso de la derecha. Lo grave de todo esto es que han elegido como aliados no la conformación de una alianza política de los políticos descartables de la derecha, como la coalición cívica y otros políticos que no tienen ni grado de popularidad ni de hegemonía para ejercer en el marco de la sociedad, sino una alianza con los poderes reales del neoliberalismo para intentar avanzar sobre las políticas actualmente vigentes. Por lo tanto, la idea de lo destituyente vuelve a ganar hoy, por lo menos en lugar de una amenaza. No se ha recurrido a candidatos que reflejen la posibilidad de ganar votos, sino de generar una fórmula confiable para la política de restauración de la derecha en la Argentina, y en ese sentido recaudan todo lo que va en esa dirección alrededor de la alternativa política, que aunque vetusta, es la que tiene posibilidades, la única que han conservado con posibilidades de hegemonizar un proceso reaccionario hoy en la Argentina. Por eso me parece valioso lo que planteó un compañero en términos de que también en la Carta de la Ciudad y en la invocación de Carta Abierta hay que dirigirse a los radicales, porque esta alternativa política no los va a representar, y en la fractura electoral nosotros vamos a ganar probablemente un posicionamiento como para encarar una nueva etapa en la Argentina después de octubre. Un posicionamiento que va a encontrar desde esta elección que hacen para instalar una fórmula de derecha una oposición muy férrea,
ya no en el terreno neoelectoral, sino en el terreno de la acción directa por parte de la reacción en la Argentina. Y el primer terreno de la acción directa es la utilización de todo el poder mediático, porque esto también requiere una lectura de estas características, para una ofensiva sobre el movimiento de los derechos humanos y particularmente sobre las madres. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Porque en realidad lo que menos es discutible como política de impostura es lo que se ha hecho en el terreno de los derechos humanos. Y esta política hubiera sido imposible en el marco de una política reaccionaria desde el punto de vista de lo político y desde el punto de vista de lo económico, como el que se quiere implantar por parte de los sectores de poder. Porque no hay otra forma de retroceder hoy en la Argentina respecto de esta política, hacia las políticas del establishment y una política reaccionaria. Y en ese sentido articula perfectamente con las necesidades de una ofensiva frente a los movimientos de derechos humanos, no solo desde el punto de vista de frenar los juicios, como pretende el diario La Nación, y por eso se monta tan fuertemente, con algunos titulares que no son habituales de La Nación y que uno lo leía más habitualmente en Clarín respecto del estilo de los titulares, se monta porque no solamente quieren parar los juicios, sino desarticular un movimiento que puede ser una barrera muy seria a cualquier intento de reacción política y de reacción económica en la Argentina. Me parece entonces que la lectura de cómo se van acomodando las fuerzas en el proceso electoral muestran de alguna manera lo que también nosotros debemos leer como una victoria. Pudimos derrotar un discurso de la impostura, la política de transformaciones, y también los que hemos construido las palabras que respaldan esa política de transformaciones, podemos leer como una victoria la lectura de los otros en términos de una fórmula de una discusión desde el progresismo en términos de la disputa del poder es imposible frente a los gobiernos de Néstor y de Cristina.